El paisaje agrícola manchego se caracteriza por un conjunto de áreas cultivadas intercaladas con barbechos y pastizales, salpicados de pequeños enclaves de vegetación natural, como por ejemplo las zonas de matorrales e incluso de humedales temporales. La estepa de Castilla-La Mancha es una pseudoestepa, un ecosistema como pocos en el mundo, que debe su valor ecológico a la transformación del paisaje a través de la actividad agraria desde la edad neolítica. Esta transformación milenaria de la tierra ha derivado en un mosaico agrícola cuyo mantenimiento se hace necesario, entre otras razones, porque se ha convertido en el último refugio europeo de especies de aves esteparias seriamente amenazadas, como la avutarda, el sisón, la ganga ibérica o el alcaraván. Estas tierras de uso agrícola son conocidas como estepas cerealistas debido a que han estado dominadas por cereales de secano que tradicionalmente rotan con leguminosas. En menor proporción en el paisaje estepario también se encuentran cultivos de viñedos, olivos o almendros. El valor ecológico de la estepa manchega reside en la sostenibilidad de su agricultura y la biodiversidad asociada a esta. En palabras del consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, si no hubiera agricultura, aquí no habría aves esteparias, y es compromiso de todos como sociedad que siga habiendo agricultores para que siga habiendo aves esteparias. Hay mucha avifauna y hay además una flora endémica vinculada con los suelos del yeso que se dan en la zona, que es obligatorio proteger, porque no los tenemos en otros lugares y porque es nuestra obligación mantener, conservar estos espacios para legarlos a las generaciones futuras. Castilla-La Mancha es uno de los últimos refugios de aves esteparias. Alberga el 40% de la población europea de avutarda y ganga ibérica, el 15% de alcaraván o el 35% de la población mundial de sisón. La modificación de la agricultura tradicional es una de las causas del declive de estas especies. El proyecto Estepas de la Mancha pretende frenar el descenso de las poblaciones de estas aves. Está cofinanciado por la Unión Europea y la Fundación Biodiversidad. Las aves esteparias están amenazadas, las aves esteparias además se encuentran en España y en particular en Castilla-La Mancha un refugio, y por eso es tan importante trabajar en la conservación de la especie con agricultores que realizan prácticas agrosostenibles, que encuentran en el medio ambiente una oportunidad para ser más eficaces, más eficientes y para diferenciar sus productos en el mercado. La Fundación Global Nature coordina un proyecto en el que tiene como socio a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Realizan una serie de acciones concretas, como son la divulgación, el estudio, el seguimiento de estas poblaciones de aves que se encuentran protegidas, acciones directas de conservación como la restauración ambiental, la comercialización diferenciada de productos agrarios y funciones de planificación, asesoramiento y divulgación. Se realizan acuerdos con los agricultores para adoptar medidas agrarias que mejoren la rentabilidad de sus explotaciones y protejan a las aves, reducir los plaguicidas, aumentar los cultivos en barbechos o las leguminosas. Ello les permite acceder a ayudas agroambientales de planes de desarrollo rural y poder comercializar productos generados en cultivos sostenibles. Queremos rescatar la agricultura tradicional con un bajo impacto para que las aves esteparias puedan encontrar un hábitat mejor, pero al mismo tiempo que el agricultor pueda obtener una productividad mayor en relación a la inversión que está haciendo en campo. Las aves esteparias son muy huidizas, difíciles de ver. Prefieren correr antes de echar a volar. Son especies que necesitan un hábitat específico para sobrevivir, estrictamente un mosaico agrícola dominado por cultivos herbáceos de secano, como centeno, trigo, cebada, lentejas, garbanzos o beza. Se caracterizan por tener un plumaje pardo y moteado que les permite pasar desapercibidas entre los cultivos de cereales, en donde la mayoría de ellas, como es el caso del sisón, la avutarda o el aguilucho cenizo, hacen nidos muy rudimentarios con muy poco material. Desafortunadamente deben enfrentarse a la modificación e intensificación de las prácticas agrarias tradicionales. Una de las principales causas de la regresión de estas especies es el cambio de sistemas de cultivo, la utilización desde semillas tratadas, cambio en las rotaciones, la pérdida de legumbres en la rotación. Ya sabemos que la agricultura hoy se sostiene sobre prácticamente a base de veneno. Venenos para la siembra, para las hierbas, venenos para las olivas si hay en las peanas,
venenos para las viñas, es que es toda base de veneno, entonces los animales no queda uno. Las nuevas técnicas que se emplean han llevado a unas nuevas condiciones en que las especies esteparias se encuentran en una situación muy precaria. Hay algo que falta y es el alimento. Eso que no vemos, esos saltamontes, esos grillos, todo eso que sirve de alimentación y forma parte de la dieta básica de todas estas especies, ha dejado de existir. Antes se dejaban descansar ciertas zonas, ahora está todo labrado, todo limpio y eso contribuye a que haya habido un cambio muy importante que las especies no se han adaptado. Para frenar la pérdida de aves esteparias, los técnicos del proyecto LIFE Estepas de la Mancha trabajaron en promover una agricultura sostenible en el área del proyecto. Para ello, la piedra angular de esta iniciativa fue la colaboración con agricultores, cazadores y ganaderos a través de contratos voluntarios para la creación de una red de custodia agraria. Fundación Global Nature, en el marco de este proyecto, ha logrado que se establezca una red de custodia en más de 15.000 hectáreas de tierras agrícolas en Red Natura 2000. Esto se traduce en casi 70 agricultores que cuentan con un plan de acción de biodiversidad y una cooperativa agrícola, además de una asociación de agricultores que promueven entre sus asociados la implementación de medidas agroambientales que van más allá de la producción ecológica. La red de custodia, una vez finalizado el proyecto LIFE, se ha integrado a la propia red de custodia del territorio de la Fundación Global Nature, garantizando así su continuidad. Dentro de esta red de custodia, los agricultores han ido implementando medidas agroambientales, conocidas también como buenas prácticas. Desde rotación de cultivos, uso de semillas de ciclo largo, mantenimiento de lindes, hasta la optimización de fertilizantes y fitosanitarios. Estas medidas fueron además monitorizadas por los técnicos del proyecto y tienen como beneficio la optimización de los costes de producción. Como consecuencia, hay un menor impacto negativo en la estepa cerealista, algo que mejora las condiciones del hábitat de las aves esteparias. La Fundación Global Nature se encargará de buscar vías de financiación para dar continuidad a su labor de conservación y dar opciones de apoyo a estos agricultores después de finalizado el proyecto. Soy agricultor de Villacañas, además también soy el concejal de Agricultura de esta localidad. Ahora mismo nos encontramos en una parcela de cereal, concretamente de cebada, y participo también en la red de custodia junto con la Fundación Global Nature. Soy de Villacañas, un pueblo de la Mancha toledana, y estáis viendo uno de mis cultivos, almendros en ecológico, de secano. Soy un joven agricultor de Villacañas, provincia de Toledo en La Mancha, y entre otros cultivos tengo olivar ecológico tradicional de secano. Como agricultor del municipio de Tembleque, colaboramos con la Fundación Global Nature en la siembra de leguminosas para las aves esteparias. Esta red de custodia agraria destaca por estar en su totalidad dentro de 4 de las principales zonas de especial protección para las aves, incluidas todas dentro de la Red Natura 2000, un espacio en donde coexisten la agricultura y las aves esteparias. Hay que buscar una compatibilidad entre los intereses de los agricultores, que al fin y al cabo son los que mantienen este espacio natural, junto con el mantenimiento y conservación de la reserva natural. Estamos trabajando en optimizar la fertilización del suelo, utilizar menos nitrógeno y menos fertilizantes, sobre todo reducir los fitosanitarios que afectan en este momento sobre todo a las aves esteparias, pero tienen evidentemente también implicaciones sanitarias. A través de indicadores como la presencia de aves esteparias o insectos, se puede evaluar el grado en el que los agricultores implementan estas buenas prácticas. La empresa francesa Solagro trabaja con la Fundación Global Nature con proyectos LIFE sobre la adaptación de la agricultura al cambio climático y sobre cómo proteger la biodiversidad. Desarrollo sistemas de indicadores que permiten evaluar el impacto de la agricultura en el medio ambiente. On utilise beaucoup des indicateurs déjà à l'échelle de l'exploitation agricole pour bien comprendre les changements sur la ferme. Et après, on a aussi des indicateurs qui peuvent être adaptés dans chaque contexte pour suivre la biodiversité. Et par exemple, il y a un bon indicateur qu'on utilise
dans les zones de grande culture, comme ici où il y a beaucoup de cultures, c'est la présence de plantes messicoles dans les champs. Et en fait, ces plantes-là sont des plantes qui sont des bons indicateurs des pratiques agricoles et de l'extensivité des pratiques. Et on pense que c'est aussi important parce que la présence de plantes dans les cultures, ça conditionne la présence d'insectes, aussi de pollinisateurs qui sont importants aussi pour l'agriculteur. A la par de tejer la red de custodia agraria, la Fundación Global Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tuvieron en cuenta las diferentes variables del problema de la disminución de las poblaciones de aves esteparias y encontrar una solución a este declive. Así se llevaron a cabo otras acciones que han contribuido a mejorar el paisaje agrícola, han dado opciones de diversificación de cultivo de leguminosas y, por supuesto, se realizaron censos y seguimientos de aves. La recuperación de cultivos tradicionales de leguminosas y el ensayo con diferentes variedades de estas plantas ha sido una estrategia para encontrar alternativas de cultivos resistentes al cambio climático, mejorar el suelo y diversificar las opciones de producción. Estamos intentando recuperar especies de leguminosas, cultivos tradicionales que tenía Castilla-La Mancha dentro de zonas de especial interés para las aves. Dentro de estas especies este año vamos a trabajar con 8. Almorta, alberjón, guisantes, garbanzos, tanto de consumo animal como de consumo humano. Una de las cosas que estamos haciendo es la recuperación de leguminosas tradicionales para diversificar los cultivos, porque es la única familia, por decirlo de alguna manera, que es mejorante en el suelo y lo queremos introducir dentro de las rotaciones habituales que se hacen. Las legumbres mejoran la diversidad vegetal, mejoran la fertilidad del suelo y suponen también un alimento pues eso, para humanos y para animales, proteína vegetal. Intentar saber qué leguminosas tradicionales que habitualmente se han ido plantando en Castilla-La Mancha, en los campos de Castilla-La Mancha, cuáles de ellas que ya se han ido dejando pueden atraer una mejor renta en estos terrenos inscritos en las zonas cepa. Las formas de cultivo y agronómicas son cuidadosas con el medio ambiente y sobre todo, en este caso, con las aves esteparias que queremos proteger. Por tanto, tenemos que hacer, las instituciones y la Fundación Global Nature, queremos hacer atractivo al agricultor el trabajo en este tipo de zonas. En este contexto y para ahondar aún más en el objetivo de recuperar las poblaciones de aves esteparias, se plantaron más de 90.000 plantas que en total suman unos 20 kilómetros lineales. Estas plantas son setos en lindes agrícolas que sirven como corredores ecológicos, protegen a los cultivos de la erosión del viento, favorecen la polinización e incluso benefician a la caza. El proyecto incluye la realización de una cartografía botánica de infraestructuras ecológicas que determinó que efectivamente estos setos son de gran importancia para el beneficio de las poblaciones de aves esteparias. El mantener setos y linderos o islas de vegetación o árboles aislados no son un refugio para las plagas, sino todo lo contrario, de los predadores de las plagas. Y para muchos cazadores, que son a su vez agricultores, también es interesante porque evidentemente es la zona donde pueden sacar adelante los pollos, las perdices y otras especies cinegéticas. El proyecto LIFE conlleva encontrar puntos de encuentro entre cazadores y agricultores a través de acciones que recuperen la diversidad del paisaje. Que el agricultor esté, no sé, contento entre comillas con el cazador y que el cazador esté contento con el agricultor, pero que los propios cultivos beneficien a la caza, vaya. Si el agricultor se pusiera del lado y empezaran a sembrar linderos y dejaran incluso de tratar algunas semillas de alguna manera, la caza habría bastante más caza y el cazador estaría más contento, claro. Es el primer beneficio de la plantación de setos. Aparecen escarabajos, mariquitas y otros insectos que actúan como controladores naturales de plagas en los cultivos. Las ventajas de su presencia no se queda ahí. A mediano plazo, cuando ya las plantas tengan 3 años plantadas aproximadamente, que ya sea un arbusto robusto, eso beneficia al agricultor por un lado porque minimiza el efecto de erosión por viento, por un lado, minimiza el efecto de contaminación de otros cultivos. Por ejemplo, una parcela ecológica que está al lado de un convencional, si el convencional fumiga,
podría contaminar la ecológica. El seto le ayuda a prevenir ese aspecto. Y luego el seto de por sí es un corredor ecológico natural. O sea que las aves esteparias lo usan para refugio, para alimentarse. Así que hay un beneficio, como he dicho, ganar-ganar de ambos grupos de intereses. Buscando sinergias entre los diferentes grupos de interés, se logró también firmar convenios de colaboración con 6 sociedades de caza en el área del proyecto. Gracias a esas colaboraciones se crearon unas 50 charcas naturalizadas orientadas a recuperar un ave esteparia de interés cinegético, la perdiz roja. Desde carretera Madridejo a carretera Tembleque, que tendremos aquí unas 8.000 hectáreas por lo menos, es la zona que hay muy poca agua, solamente hay 3-4 viñas que tienen riego, todo lo demás es seco. Conservar las perdices y las codornices para los cazadores significa conservar también las abutardas, los sisones. El declive más importante que tenemos ahora en Castilla-La Mancha no es el de la abutarda o el de la ganga, sino precisamente de la perdiz. La perdiz forma parte del paisaje de la región, pero ha visto muy mermada su población en los últimos años. La caza y la sequía han obligado a tomar decisiones en defensa de la especie. El objetivo es recuperar la línea genética de la auténtica perdiz roja, desde una granja criadero que ha puesto en marcha el gobierno regional y repoblar sus entornos naturales. La especie esteparia por excelencia es la perdiz roja y lo que estamos trabajando no solamente con la Fundación Global Nature, sino directamente desde el gobierno regional, es para recuperar la perdiz autóctona. Las aves esteparias son grandes consumidoras de insectos, los cuales son unas de las principales fuentes de proteínas de estas aves, en especial para el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido y el cernícalo primilla. Muchos insectos han desaparecido en parte por el uso abusivo de fitosanitarios, pero también por la falta de pastoreo. Gracias al proyecto LIFE Estepas de la Mancha, se realizaron planes de reordenación del pastoreo en más de 5.000 hectáreas. Esta actividad contribuye además a evitar que haya una matorralización de zonas de eriales a pastos. El animal a la que va andando va sembrando, y a la que va haciendo sus necesidades sigue sembrando. Donde hay animales se va haciendo más vegetal, mucha más hierba, mucha más riqueza, y eso crea bueno para ellas y para los pájaros, para los animales, para todo. Esto es una cadena. Esto sale al campo, aparte de dejar el estiércol que deja, digo yo que sale hierba y se crían bichejos para los pájaros. Entre las aves esteparias destaca una que tiene hábitos rupícolas, es decir, vive en agujeros y es reconocida como una aliada de los agricultores por su labor de controlar plagas. Es el cernícalo primilla, cuyas poblaciones están diezmando dramáticamente. Para intentar minimizar este problema se han recuperado 3 primillares, que son los lugares en los que anidan los cernícalos antes de migrar durante el invierno a África. Y estos nidos especiales diseñados para que pueda criar tranquilos sus polluelos se han construido en una vieja labranza en Villacañas, ocupada en verano por una colonia de cernícalos. Se han habilitado pequeños accesos desde el tejado para que se sienta más seguro. El cernícalo primilla es una ave rupícola. Eso significa que le gusta vivir en oquedades, en cuevecitas. En el campo agrícola, en estas casas, pues las tejas, las oquedades en las tejas, hacen esa función de hueco. Otra medida para proteger especies de aves como el cernícalo primilla fue la instalación de más de 5 kilómetros de una cinta o fleje anticolisión en sistemas de viñedo en espaldera. Esto, que fue una prueba piloto basada en una experiencia exitosa en Lleida, Cataluña, pretende minimizar el posible choque de aves contra estas estructuras. La idea es que la banda permita visualizar al ave dónde está ubicado la espaldera, sobre todo en la época en la que la parra no está. Es más difícil ver el alambre solamente de acero, y esto, al visualizarlo, evita que el ave colisione con la espaldera. El área de trabajo de todo el proyecto abarca más de 110.000 hectáreas. Con una extensión como esta y para saber dónde concentrar los esfuerzos de conservación del proyecto, era necesario un control. Para ello se contrató a expertos ornitólogos que realizaron 4 censos de aves esteparias que además permitieron obtener datos actualizados sobre las poblaciones de aves esteparias. Realizar censos de aves con expertos ornitólogos es fundamental para nosotros para saber en qué estado se encuentran las poblaciones, cuál es la zona de campeo de estas aves, a ver si hay coincidencia con la zona de la red de custodia, y hacer un esfuerzo mayor en aquellas zonas donde hay mayor presencia de aves esteparias.
En cuanto a la metodología, se trata de calcular la población de estas aves gracias a sus avistamientos, su escucha o identificando sus dormideros. En el caso de los pequeños pajarillos, que hemos hecho también censo de aláudidos, se hacen itinerarios a pie, con unas bandas donde se van anotando los pájaros que escuchas para luego calcular las densidades. En los aguiluchos pálidos pues se ha intentado encontrar los dormideros que utilizan en invierno para contarlos. En el caso del cernícalo primilla se han intentado detectar todas las colonias y hacer una estima del tamaño de la población. Dentro del mismo censo de aves, el seguimiento del cernícalo con sensores de ubicación geográfica formó también parte de la estrategia para poder tomar decisiones de conservación a futuro. Esta información y toda la de los censos se incluyeron dentro de visores SIG disponibles a todo el público en la página web del proyecto www.estepasdelamancha.es. Y dentro de esta acción, a una pareja le pusimos un par de emisores GPS y mediante un receptor GPS reunimos toda esta información, todos estos puntos, que mediante un sistema de información geográfica, que no deja de ser una manera de gestionar información con una componente geográfica, podemos ver y podemos analizar los patrones que han desarrollado estas aves o que tienen estas aves y en base a ello pues tomar futuras decisiones. Se organizaron varias jornadas de sensibilización y educación ambiental, congresos internacionales, se colaboró en la organización de congresos científicos con asistencia de casi un centenar de personas entre académicos y estudiantes y entre otras experiencias se impartieron y surgieron sinergias interesantes entre la gastronomía manchega y los futuros chefs de España. ¿Cómo mejorar las poblaciones de aves esteparias de Castilla-La Mancha a través de medidas agroambientales? Sobre este reto ha debatido la Fundación Global Nature en el marco del proyecto LIFE Estepas de la Mancha. Ha sido durante estas jornadas en las que durante 3 días se han reunido en Alcázar de San Juan cerca de un centenar de profesionales. La base es que enseñemos al alumno a que el alumno sepa cocinar, o sea, que no le valga cualquier lenteja. Hay un sello ya de antemano, que el agricultor está influyendo en ese producto, o sea, que lo ha hecho de alta calidad, o sea, porque lo ha recogido como es debido. Eso debe saberlo el alumno. Entonces el alumno es muy importante que sepa cocinar eso. Es algo muy importante, no solo en el sabor, en la textura, en la rehidratación, en realmente yo creo que todos los aspectos. Una textura mucho más mantecosa, una homogeneidad en el tamaño de la legumbre y todas queden totalmente enteras, sin los ollejos realmente demasiado gruesos, y esto se repercute en que el plato realmente absorba todos los sabores del producto con el que le mezclamos y sea una osmosis o una mezcla totalmente perfecta. Nuestros profesores, algo que nos inculcan, que creemos que es muy importante, es a utilizar productos que colaboren con el mantenimiento de la biodiversidad. Los resultados del proyecto también alientan las posibilidades de ofrecer alternativas de turismo de calidad, en este caso vinculado con el paisaje de estepas cerealistas que conserva aves esteparias. El proyecto LIFE Estepas de la Mancha no solo conlleva beneficios para los agricultores, sino también permite implementar actividades de ecoturismo en los 57 municipios que forman parte del Estepas de la Mancha. Turismo y conservación que son desarrollo para municipios agrícolas. Para el municipio, para la comarca, para los agricultores, es una oportunidad y de alguna forma con este proyecto lo que tratamos junto con la fundación es que el agricultor sea consciente de que esa riqueza le repercute a él también, le genera beneficios y puede ser pues una fuente de ingresos más a añadir a lo que ya tiene. La Reserva Natural de la Laguna de Alito es un espacio con unas grandes condiciones para que sea un recurso turístico para todos aquellos amantes de las aves, en este caso de las aves esteparias y fundamentalmente también de las grullas. Acciones como la comercialización diferenciada ponen en valor el esfuerzo que supone avanzar en prácticas sostenibles para hacer compatible agricultura y conservación de aves esteparias. Este proyecto LIFE trabaja en la diferenciación de productos como cereales o aceite. A él se ha sumado esta almazara, la que más aceite envasado comercializa en Japón y que se está afianzando en Estados Unidos, donde ha abierto una sucursal. Desarrollan medidas pilotos en olivar y cereal.
el aumento de puntos de agua, aumento de comederos, vamos a restaurar primillares, vamos a recuperar linderos y a restaurar setos en las lindes, y luego vamos a usar semilla tratada únicamente una vez cada 4 o 5 años, porque el uso de la semilla tratada es el gran culpable del descenso de las poblaciones de ciertas aves, como por ejemplo la perdiz. Los productos fabricados con cultivos sostenibles, con los que se protegen especies casi extintas en Europa, pueden acceder a mercados diferenciados que pagan más por ello. La colaboración con la Fundación Global Nature y en concreto con el programa LIFE supone un valor añadido para nosotros, y bueno, los resultados han sido espectaculares, ya que hemos visto cómo surgía la vida bajo tierra, y todo esto sin ver mermadas nuestras cosechas, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, en nuestra explotación tenemos la suerte de contar con una gran variedad de aves, ¿no? Como por ejemplo la butarda, el cernicaloprimilla, el sisón o la perdiz, ¿no? Y además contamos con la presencia desde hace 2 años de una pareja de águilas imperiales, y bueno, pues todo esto es un gran patrimonio natural que debemos conservar. Esta otra cooperativa multisectorial con más de 1 millar de socios también participa en este proyecto LIFE, que da un valor añadido a sus productos. Trabajan con diferentes cultivos como el azafrán de denominación de origen La Mancha. Pensamos que va a ser muy interesante, nos va a poder dar un valor añadido a la hora de poder comercializar nuestros productos, siempre buscando productos que lo menos contaminantes. Estamos intentando hacer un cultivo sin tratamiento fitosanitario o dando el mínimo de tratamiento, y al final a nivel medioambiental creemos que hará efecto. Sus agricultores están apostando cada vez más por lo ecológico, lo que les hace ser más demandados en mercados internacionales. A través del programa, pues bueno, tenemos la posibilidad de presentar todos nuestros productos en mercados internacionales, cosa que nosotros, por ser pequeños, no podríamos hacerlo en solitario. El cultivo de azafrán, además de un negocio, es una tradición para muchas familias. A cada parcela la llaman suerte. Una hectárea de terreno puede dar trabajo a unas 50 personas más o menos. Si te da mucha o te da poca, es suerte. Y la gente, pues desde los niños, los abuelos, se juntaban en la mesa a mondar el azafrán. En esta zona de la Mancha toledana, el azafrán es ecológico. Gracias al proyecto LIFE Estepas de la Mancha, la actividad agraria ayuda a la conservación de espacios naturales. No le echan ningún producto químico, no hay ningún tipo de pesticidas, y bueno, pues eso le viene bien tanto al suelo pues, como a las aves. La Junta de Castilla-La Mancha participa en diferentes proyectos LIFE como el Estepas de la Mancha. La Consejería de Agricultura apuesta por la necesidad de impulsar la marca europea Red Natura 2000 para que los consumidores reconozcan en esos productos el compromiso de los agricultores y ganaderos con la biodiversidad. Creo que tenemos que trasladar el mensaje a los consumidores. Los consumidores tienen que conocer de verdad de dónde proceden los productos agroalimentarios que consumen y saber de qué manera los agricultores y ganaderos se han comprometido con el medio ambiente. Y yo creo que esto beneficia a todos, no solamente a los consumidores, que tienen que ser objetivo prioritario de todas nuestras políticas, sino también a los agricultores y ganaderos, que mayoritariamente no solamente cumplen con el medio ambiente y no solamente son responsables de que tengamos el medio ambiente y las áreas protegidas que tenemos, sino que en algunos casos se comprometen yendo todavía más allá. Y cuando hay un compromiso mayor, como por ejemplo con la agricultura ecológica, como por ejemplo con la conservación de los espacios Red Natura, es necesario que el consumidor sepa reconocer esos productos, tenga la información suficiente y tome las decisiones de compra en función de esa información. El proyecto LIFE, la Fundación Global Nature y el Gobierno de Castilla-La Mancha han puesto en marcha no solo acciones para conservar a las aves esteparias, también han fomentado una necesaria colaboración de quienes trabajan y viven de la tierra. La Red Natura 2000 sirve así a su fin último, proteger aves y hábitats y dar vida a territorios donde confluyen usos económicos y valores naturales. Para ello, las prácticas agrarias sostenibles son una apuesta esencial
y una estrategia que busca crear valor en una España rural rica en biodiversidad, diferenciando un territorio a través de sus valiosas poblaciones de aves esteparias.